A Descartes le tocó vivir una época de grandes cambios. La Iglesia se había dividido debido a la reforma de Calvino y Lutero. Había conflictos entre católicos y reformados o protestantes. Se limita el ámbito de la religión, la Biblia ya no es el libro con todas las respuestas. Por otro lado, se había producido una revolución científica, no sé si os habéis enterado, pero resulta que la Tierra no está estática y firme en el centro del universo, sino que somos nosotros los que estamos por ahí flotando por el universo alrededor del Sol. Por si fuera poco, Kepler desmonta algunas ideas fundamentales de la física aristotélica. Se intenta matematizar el universo. Galileo propone un nuevo método científico. Como veis, nos encontramos en una etapa de gran inestabilidad intelectual. No sabemos en qué podemos creer y en qué no. Este es el contexto que vive Descartes. Cuando acabó el colegio estaba profundamente desorientado, dice. Me encontré tan perdido entre tantos errores y dudas que me parecía que al tratar de instruirme no había conseguido otro provecho que haber descubierto cada vez más mi ignorancia. Al acabar la escuela, Descartes decide recorrer el mundo. Decía que es bueno viajar para conocer las costumbres de los pueblos y así poder juzgar mejor nuestras propias costumbres sin calificar de ridículo e irracional todo lo que sea contrario a nuestras tradiciones, como creen aquellos que jamás han visto nada. El método. Descartes se propuso crear un método que nos permita conocer con el rigor típico de los procedimientos geométricos. Logró elaborar un método de conocimiento que consta de 4 reglas. La primera regla es la evidencia. Solo aceptaré como verdadero aquello que se me presente como claro y distinto. Por algo claro, Descartes se refiere a algo que se presenta directamente a nuestro entendimiento sin intermediarios que puedan conducirnos a error, como por ejemplo las matemáticas, que son algo muy claro. Cuando el profe de matemáticas explica trigonometría o una ecuación diferencial, no hay más que ver la cara de los estudiantes para saber que es un saber muy claro. Bueno, quizá vosotros no lo veis tan claro, pero es claro porque es exacto. Además de claros, los saberes tienen que ser distintos. ¿Qué quiere decir Descartes con saberes distintos? ¿Distintos de qué? Descartes se refiere a que sean saberes que no se puedan confundir con otra cosa, que sean simples y nítidos. La segunda regla es el análisis. Este consiste en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para así poder resolverlo mejor. La tercera regla es la síntesis. Conducir con orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco como a través de escalones, hasta el conocimiento de los más complejos, dando lugar a una cadena de argumentos que iluminen los nexos del conjunto. Se trata de crear una cadena de razonamientos que van desde lo más sencillo hasta lo compuesto y que no pueden dejar de tener una correspondencia con la realidad. Por último, hay que enumerar y revisar los pasos individuales que hemos dado. Mediante esta revisión nos aseguramos de no haber cometido ningún error. La duda metódica. Una vez creado el método, Descartes lo aplica al saber tradicional. Lo que Descartes hace es poner todo el saber tradicional bajo el paréntesis de la duda. Lo va a golpear con su método para comprobar si resiste y realmente es un saber certero o por el contrario se cae, en cuyo caso habrá que rechazar este saber tradicional y buscar algún cimiento sobre el que asentar el conocimiento. Buena parte del saber tradicional está basado en la experiencia sensible, en lo que vemos, en lo que percibimos. ¿Cómo es posible considerar como cierto e indudable un saber que se origina en los sentidos si estos a veces nos engañan? ¿Nunca os ha pasado que vais tranquilamente por la calle y se os aparece un dragón, que luego resulta que no era un dragón, que era un unicornio? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pero a veces sí nos engañan. Fijaos en esta foto. Seguro que algunos os estáis asustando. Fijaos bien, no es más que un señor sin pelo que está consultando su móvil. Como acabamos de comprobar, los sentidos a veces nos engañan, así que no vamos a aceptar que las cosas sean tal y como nos las representan los sentidos. Otra parte del saber, dice Descartes, se fundamenta en la razón y en su poder discursivo. Sin embargo, tampoco este principio parece totalmente certero, ya que en ocasiones nos equivocamos a la hora de razonar. Imaginemos que razono del siguiente modo. El amor es ciego, Dios es amor, luego Dios es ciego. A veces sin darnos cuenta razonamos de forma incorrecta, dando lugar a lo que conocemos como paralogismos. Por tanto,
tampoco nos vamos a fiar de la razón discursiva para justificar el saber tradicional. ¿Y qué hay del saber matemático? Este sí que parece indudable, ¿no? 2 más 2 suman 4 en cualquier circunstancia y en cualquier estado. Descartes tampoco se conforma con el saber matemático. Dice, imaginaos que existe un genio maligno y engañador que, mofándose de mí, me lleva a considerar como evidentes cosas que no lo son. Como vemos, parece que nada se resiste a la duda cartesiana. Cuando Descartes duda de todo, no está imitando a los escépticos, pues estos suspenden el juicio, mientras que el plan de Descartes es todo lo contrario, conseguir algún fundamento que se resista a toda duda. Y lo encuentra del siguiente modo. Aunque quería pensar que todo era falso, era por fuerza necesario que yo fuese algo. Y al observar que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan sólida, que no eran capaces de conmoverla, ni siquiera las más extravagantes hipótesis de los escépticos, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que yo buscaba. Por fin encontramos la primera certeza que estábamos buscando. Descartes ya sabe que él es una sustancia que piensa, res cogitans, y por tanto existe. Pero, ¿cómo puede estar seguro de que haya algo más en el mundo aparte de la res cogitans? ¿Qué otras ideas se presentan con el mismo grado de evidencia? Descartes en este punto tropieza con la idea innata de Dios. Él estaba de acuerdo con la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury. Decía que no es posible tener la idea de Dios sin admitir al mismo tiempo su existencia. Tiene que existir, ya que de lo contrario no sería el ser más perfecto. Puesto que es sumamente perfecto, tiene que ser veraz, así que podemos despreocuparnos y tener confianza en nuestras facultades. Dios es como un sello de garantía. Si es infinitamente bueno y veraz, no nos va a dar facultades que funcionen mal, pues son obra suya. Gracias a Dios, la res infinita, puedo confiar en que el mundo sí existe. Res extensa. Así es como Descartes fundamenta la realidad en su totalidad. Pregunta: ¿cuáles son las 4 reglas del método de Descartes?